Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Listo, voy a ir compartiendo la pantalla. Listo. El día de hoy vamos a empezar a ver la clase número 1 del módulo 2 que me habla de salud, enfermedad y el medicamento. Entonces, dentro de este módulo vamos a revisar conceptos de salud y enfermedad, lo que es concepto salud y enfermedad como tal. Vamos a hablar de anatomía y fisiología general y aplicada en algún sistema. Vamos a hablar de los sistemas del cuerpo humano y las enfermedades relacionadas, que este punto es bastante interesante porque vamos a ver, por ejemplo, las principales patologías que hay en ese sistema, por ejemplo, en el cardiovascular, y uno a uno los medicamentos que se utilizan principalmente para esas patologías. Obviamente vamos a abordar los más comunes porque es obviamente un tema muy amplio, pero entonces vamos a hablar de la hipertensión, de la dislipidemia, de la diabetes y vamos a hablar de los medicamentos más utilizados en esas patologías. Y también dentro de esta primera parte vamos a hablar del efecto de los medicamentos sobre el cuerpo humano. Entonces, primero tenemos que hablar del concepto salud e enfermedad y hablamos de que a lo largo de la historia han habido cambios significativos en la forma en que nosotros como seres humanos entendemos el término de salud. ¿Cierto? Inicialmente, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo definíamos como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solo como la ausencia de enfermedades. Esto implicaba que la salud no era solo un equilibrio biológico, sino también un sistema de valores que influía en cómo las personas veían su relación con la sociedad. Entonces, esto me hablaba de que ya desde hace muchos años atrás no solamente revisaban la parte de salud como tal, sino que también se fijaban en la parte de la sociedad, ¿cierto? Cómo influía la salud de un individuo en toda la sociedad. Ya hoy en día la salud se ve como un recurso para la vida en lugar de ser un objetivo de la vida, ¿cierto? Porque antes se hablaba de la salud como un fin último, como el objetivo es estar sanos completamente, pero no. Actualmente sabemos que es el día a día, ¿cierto? Podemos tener diferentes niveles de salud, por decirlo así en diferentes momentos, porque hablamos de la salud como un equilibrio en general que lleva, digamos, que depende de muchos factores, ¿cierto? Entonces hablamos de mantener un equilibrio adecuado según la edad, obviamente, porque no le podemos pedir la misma salud a un niño de 3 años que a una persona de 50 años, ¿cierto? Las condiciones cambian, las necesidades cambian y también de acuerdo a las necesidades sociales. Entonces, entender el estado de salud implica considerar múltiples factores. Les decía que en la actualidad, bueno, les decía que en el pasado se hablaba de que que la salud dependía también de la parte social, pero ahora es multifactorial, ¿cierto? El concepto que se tiene ya es multifactorial, no solamente depende de la parte biológica como tal, de la parte, digamos, de ausencia de enfermedad, sino también de lo que pasa en el entorno, del sistema de salud en el que se atiende, de los sistemas, de los estilos de vida de la comunidad, de la cultura, también de la parte espiritual, ¿cierto? Porque es muy diferente la forma en que como contempla o percibe la salud, por ejemplo, alguna persona de la comunidad indígena o una persona perteneciente a alguna comunidad, a un mapuche, por ejemplo, que a una persona, digamos, que ha crecido en la ciudad, o por ejemplo, por el contrario, que es católica, o una persona que es judía. Entonces, la salud no se trata solamente de hechos aislados o de decisiones individuales, sino que está arraigada
en la realidad económica, política, social, cultural de la comunidad o del grupo social. Por lo tanto, abordar cuestiones de salud requiere una perspectiva que considere el contexto más amplio en el que las personas viven. Entonces, cuando en la prueba le salga eh, cómo entendemos la salud, ¿cierto? Es importante considerar que la salud depende de muchos factores, ¿cierto? No solamente es la parte biomédica, la parte que me dice no tienes un cáncer o no tienes diabetes, sino que también depende de la cosmovisión en la que se encuentra esa persona, de los paradigmas que esa persona respalda dentro de su misma perspectiva de cómo percibe ella, por ejemplo, el sistema de salud, de la parte social, ¿cierto? De la parte económica, de la parte cultural, las relaciones con otros individuos, de la parte espiritual también, ¿cierto? De todas sus creencias. Existen varias formas de abordar el estudio de la salud y la enfermedad, incluyendo una perspectiva émica que busca comprender el significado que las personas le dan a sus experiencias de salud, y una perspectiva ética que se enfoca en la visión médica desde afuera. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes ven en estas dos imágenes, vemos que pesa mucho la percepción de una persona frente a una enfermedad, ¿cierto? Entonces, acá a la izquierda vemos un hombre que tiene gripa y se siente demasiadamente mal, ¿cierto? Siente que su estado de salud actual es el peor, mientras que, o versus a la imagen de la derecha, que es una mujer con cáncer, pero ella percibe su proceso oncológico, por decirlo así, de una manera muy diferente, ¿cierto? Entonces la forma de percibir la salud, el estado de salud actual, influye, ¿cierto? Sobre el mismo estado. Entonces, para comprender mejor estos conceptos, se pueden analizar a través de tres dimensiones: la patología, la enfermedad, el padecimiento. Y la patología se refiere al mal funcionamiento de procesos biológicos o psicológicos. La enfermedad se ve más relacionada con las dimensiones sociales de la persona y los paradigmas ideológicos, sociopolíticos, económicos. El padecimiento, entonces, este ya involucra procesos de atención en salud, de la percepción con la que yo asimilo estos procesos de atención, la respuesta emocional que yo le doy a esa enfermedad, la parte de cognición, del entendimiento, de la alfabetización en salud, qué tanto yo estoy empoderada de mi enfermedad, qué tanto yo sé de mi enfermedad, qué tanto sé yo de los medicamentos que tomo, por ejemplo, de los cuidados y el manejo no farmacológico que tengo que tener con las enfermedades, ¿cierto? La valoración directa de la enfermedad y sus manifestaciones. Entonces la salud también se considera un fenómeno social que está arraigado en la cultura y que influye en la forma en que se organizan las prácticas médicas locales y los sistemas de atención de salud. Entonces acá metemos otro factor. Tenemos el biomédico, ¿cierto? El biomédico obviamente habla propiamente de los procesos biológicos, la enfermedad como tal, ¿cierto? Tener un padecimiento, una enfermedad. Pero acá entonces ya vamos agregando otro factor que es la parte social, que influye sobre mi estado de salud. Entonces es importante comprender o aceptar que el estado de salud no solamente depende de tener o no una enfermedad, ¿cierto? Porque me siento saludable también cuando yo tengo, por ejemplo, los recursos económicos para poder, digamos, tener mi curso vital, para poder cubrir mis necesidades básicas, para poder comprar mis medicamentos, por ejemplo, para poder asistir a mis consultas médicas, pero diferente es, digamos, la percepción de una persona que tiene situaciones económicas que le dificultan poder pagar un pasaje para llegar a su centro de salud, que no cuenta con los recursos de una casa propia
no tiene, por ejemplo, las necesidades básicas, no tiene acceso, por ejemplo, a electricidad. Entonces, entender que la salud no solamente me habla de tener o no una enfermedad, ¿cierto? Sino que también engloba algo más, digamos, integral. ¿Cierto? Porque me habla de que yo también me interrelacione con las otras personas, de que yo cuide mi parte espiritual, de estar bien con mi parte espiritual, porque, por ejemplo, si yo tengo un tipo de creencias en la tierra, la Pachamama, ¿cierto? Y estoy yendo en contra de eso, pues no me voy a sentir saludable. Si yo soy católica y estoy incumpliendo mandamientos o todas estas o rituales, ya entonces esa parte también va a afectar mi salud. Las partes de salud mental también, ¿cierto? También incluye esa parte. También incluye, bueno, lo que les decía, la parte espiritual, social, la parte mental, ¿cierto? Cómo yo percibo las atenciones de mi lugar, de donde que me provee la parte de salud. Entonces, durante nuestra vida, ¿cierto? Durante toda nuestra vida, nosotros tenemos diferentes estados de salud, porque, por ejemplo, hace 10 años, una persona podría no tener dinero, pero tener toda la salud, ¿cierto? Ahora puede ser al contrario. Entonces puede tener todo el dinero, pero no tiene salud, digamos, desde el punto de vista de enfermedad, ¿cierto? Que tiene una enfermedad patológica. Entonces es como buscar el equilibrio de todo en general, ¿cierto? Poder dormir bien, poder alimentarnos bien, poder hacer ejercicio, poder tener buenas relaciones interpersonales, poder estar bien a nivel espiritual, poder estar sanos, no tener ningún padecimiento, ninguna patología, ningún problema de salud, pero también nos habla de que nunca vamos a estar en un estado de 100% salud, ¿cierto? Porque siempre va a haber algo, ¿cierto? Siempre va a haber un tipo de, llamémoslo, carencia. Digamos que podemos estar muy bien una semana con todo, ¿cierto? Y algunas cosas ahí, digamos que no son tan buenas, pero el equilibrio es adecuado. Pero otras semanas, 2 semanas más adelante, todo está, digamos, por el piso. Entonces la idea es llegar a un nivel de poder equilibrar todas esas cosas que no están tan bien, pero que no nos haga tanto efecto o tanto impacto en nuestro estado general, ¿cierto? Entonces se mantiene un equilibrio entre todos esos factores, ¿cierto? Llevar como ahí las partes negativas, pero que no influyan tanto, que no sean tan poderosas frente a las cosas positivas. Entonces, eso básicamente de la parte de salud e enfermedad. Ahora vamos a abordar la parte de anatomía y fisiología. Entonces, acá me habla de estructura y función. ¿Ya? Entonces me habla de estructura. Siempre que nosotros hablemos de estructura, hablamos de anatomía, ¿cierto? La anatomía es las partes del cuerpo, cómo se soportan, y la fisiología me habla de la función. Entonces, cómo se lleva, por ejemplo, un proceso, digamos, de irrigación sanguínea, o cómo se hace un movimiento, o cómo se percibe un dolor. Entonces, todo el funcionamiento del cuerpo humano. Y ambas están estrechamente relacionadas, ¿cierto? Anteriormente se estudiaba por aparte la anatomía y la fisiología, pero ahora se complementan, ¿cierto? Y se estudian de manera conjunta, es la idea. ¿Ya? Porque no es posible hablar de fisiología, por un lado, sin estar inmersos en la misma anatomía, porque cuando a ti te explican todo el proceso, un proceso fisiológico, por ejemplo, pues tienen indudablemente que recurrir a las partes del cuerpo. Entonces, si estás hablando de un funcionamiento gastrointestinal, pues te tienes que referir al estómago, ¿cierto? Al esófago, al intestino delgado, el grueso, y tienes que conocerlo, ¿cierto? Tienes que saber cuál va primero, cuál va después, cuál es su función, qué hace, cómo se ubica, cuál va conectado con cuál.
Entonces, mire que entre lo que yo acabé de decir, siempre estoy pensando en anatomía y en fisiología, pero en forma conjunta. Entonces, la anatomía y fisiología son dos ramas de la ciencia que proporcionan las bases fundamentales para comprender tanto estructuras, recuerde, pensemos, estructuras, anatomía y funciones, fisiología. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo les estoy dando esta parte de anatomía y fisiología, si a nosotros nos importa son los medicamentos, porque tenemos que saber y entender cómo funcionan y dónde funcionan los medicamentos y los medicamentos actúan al interior de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que saber dónde funcionan, cómo funcionan, en dónde se ubican, qué es eso de los receptores, qué es eso de las enzimas, qué es eso de las proteínas, qué es eso de la inhibición. ¿Cierto? Y para eso es importante conocer las estructuras, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer un acercamiento a lo que es esa parte anatómica y esa parte fisiológica, ver un poco cómo funcionan los sistemas y cuándo no funcionan, ¿cierto? Cuando no funcionan correctamente hablamos de una patología, ¿cierto? Y esas patologías se tratan con medicamentos. Generalmente también, bueno, se tratan, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, pues la idea es hablar primero de tratamiento no farmacológico, pero si no logra ser efectivo a través del tiempo, el manejo no farmacológico como cambios en el estilo de vida, alimentación, ejercicio, pues ya tenemos que recurrir a la parte farmacológica. Y los medicamentos se crean a partir del conocimiento del cuerpo. ¿Cierto? Conociendo cuáles son los problemas, se encuentran soluciones. Y así es como se descubren nuevas moléculas o nuevos fármacos. Encontrando cuál es el problema, en qué parte puedo actuar para modificar ese problema, ¿cierto? Que serían las dianas farmacológicas. Entonces, primero se estudian esas partes del cuerpo donde un posible fármaco podría actuar y después se busca el fármaco. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes tengan algunas, digamos, nociones de anatomía y de fisiología. Entonces, la anatomía es una disciplina biológica que se enfoca en el estudio y descripción de de las estructuras de los cuerpos, ¿cierto? Incluyendo su forma, la ubicación dentro del cuerpo, las disposiciones, ¿cierto? Sus funciones. Entonces me habla de qué órgano limita con qué órgano, ¿cierto? Encima del hígado que hay, debajo del hígado que hay, a la derecha del hígado que hay, a la izquierda, ¿cierto? Todo eso es anatomía. ¿Qué estructura tiene el hígado? ¿Cierto? El estómago. ¿Cuál es la porción pilórica? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué sigue para abajo? ¿Qué sigue para arriba? Y esta ciencia se puede abordar desde varios enfoques. Entonces tiene un enfoque macroscópico, microscópico y embrionario. Entonces la parte de anatomía macroscópica estudia las estructuras que son visibles a nuestros ojos, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver. L- em, bueno, lo que nosotros podemos ver incluso, digamos, desde la morgue, porque nosotros a simple vista no vamos a poder, a poder ver el estómago, pero hablas de esas estructuras grandes, ¿ya? Que en el estudio de la medicina se pueden observar. Diferente a una célula, que así tú abras el cuerpo, tú no vas a poder identificar una célula, ¿cierto? Porque es microscópica. Entonces, la anatomía macroscópica habla de esas estructuras que son grandes, ¿cierto? Ya sea en cadáveres o en seres vivos, ¿cierto? Porque como les digo, pues viéndote a ti, yo no voy a poder ver tu esternón, o sea, sé dónde está ubicado, está la apariencia a través de tu piel, pero solamente abriendo o en un cadáver puedo visualizarlo directamente. Entonces, por ejemplo, los ojos, el estudio del estómago como tal, el pene, por ejemplo, la parte ósea, el sistema circulatorio, los riñones, los pulmones, em, la parte, digamos, del cerebro como tal, ¿ya? La anatomía microscópica.
es la histología, ¿cierto? Que este es un enfoque, un estudio de estructuras celulares a través del microscopio. Nunca las puedo ver directamente, necesito la ayuda del microscopio para permitir el detalle de todos los tejidos que componen los órganos. Entonces recordemos que las células componen o muchas células componen un tejido. Ya hay un tejido compone a un órgano y un órgano es parte de un sistema. Entonces, por ejemplo, el órgano, eh, por ejemplo, las células, hay unas células que se llaman los enterocitos y la unión de estas células generan unos tejidos que están enfocados en la parte gástrica y esos tejidos forman órganos. Entonces, los enterocitos son las células que se encuentran en el estómago. Y el estómago es un órgano que hace parte de un sistema que es el sistema digestivo. Ya, pero el estudio de estos, de las células, ellas son microscópicas, no las podemos visualizar directamente y por eso se llama anatomía microscópica. Y existe también todo un tema respecto a la anatomía embriológica. Se centra en todo lo que es la formación, el desarrollo de embriones, observando cómo se desarrollan las estructuras anatómicas a lo largo del cuerpo, a lo largo del tiempo. Entonces, esto es otro enfoque muy diferente a lo anterior, ¿ya? Esta es más evolutiva, se fija en cambios y habla de lo que es la reproducción. Y la fisiología es la ciencia que se enfoca en las funciones corporales, lo que podemos hacer con esas estructuras, con esa anatomía, porque la anatomía no es nada si no hay función, ¿cierto? No, los músculos no servirían de nada si no nos dan movimiento, ¿cierto? El sistema nervioso no es nada si no transmite mensajes, reacciones, la parte circulatoria igual, ¿cierto? No serviría de nada tener venas, arterias, el corazón, si no hay una función de eyección, de irrigación, de llevar oxígeno a todas las extremidades. Entonces, la fisiología me habla de cómo operan las distintas partes del cuerpo. Y la fisiología entonces se enfoca o se puede clasificar en varios tipos. Fisiología celular, entonces es ese estudio, esas personas, científicos que se dedican al funcionamiento de la célula, ¿cierto? No se salen de ahí. Su objetivo es la célula, ver cómo funciona, cómo es el proceso de nutrición, cómo es el proceso de eliminación de desechos, de comunicación con el exterior, cómo se nutren, cómo, digamos, procesan información que viene de afuera, cómo producen otras proteínas, cómo se enferman como tal. Está la fisiología especial, estudia áreas concretas como el funcionamiento celular, el movimiento, la acústica. Está la fisiología del ejercicio, que es el estudio de la función del movimiento en el ser humano, cómo se da, qué necesita, qué estructuras. La fisiología ambiental o ecológica habla de la relación que existe entre el organismo y el medio ambiente. Y la fisiología del desarrollo está muy unido a lo que es la biología molecular, a la bioquímica y la ingeniería genética. Todo lo que está, digamos, mandando la parada actualmente. Entonces, en conjunto, chicos, la anatomía y la fisiología permiten una comprensión completa del cuerpo humano al considerar tanto su estructura como su funcionamiento. Entonces les coloco ahí en rojo y en verde porque les va a salir en la prueba, ¿ya? Entonces, para que no se les olvide, no se les olvide además que están intrínsecamente relacionados estos dos, digamos, formas de comprender el cuerpo humano, ya que se aprende entre las dos, ¿cierto? O sea, aprender sobre este tema implica estudiar tanto la anatomía como la fisiología de manera simultánea, ¿cierto? Es imposible hablar de anatomía sin pensar para qué es esa estructura y es mucho más imposible hablar de fisiología sin hacer mención a las estructuras que hacen posible esa función. Entonces, la estructura de una parte del cuerpo suele estar adaptada para desempeñar una función específica, ¿cierto? De forma evolutiva, nosotros vamos perdiendo
esas partes del cuerpo que no nos sirven para nada. Nosotros igual vamos evolucionando y a medida de los años y de las décadas y más bien de los miles de años vamos perdiendo o vamos evolucionando como especie también según las necesidades de nuestro entorno, porque el cuerpo se va adaptando a lo que requiere, ¿ya? Es importante dentro de la anatomía conocer las posiciones anatómicas, porque ustedes cuando van a estudiar los medicamentos, cuando van a estudiar enfermedades, si ustedes van a los libros, em, ustedes se van a encontrar con que se van a expresar siempre con determinaciones o con todo lo que es lenguaje médico eh, y hay que comprender, ¿cierto? Entonces, en la posición anatómica, el sujeto se halla de pie frente al observador, es decir, esta primera imagen, con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante y los miembros superiores penden a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente. Entonces, es toda esta imagen, ¿cierto? Entonces, esa estamos dirigidos hacia adelante. Entonces, si observan dos imágenes, esta es la visión anterior del cuerpo humano y esta es la visión posterior del cuerpo humano. Se indican los nombres anatómicos y los nombres coloquiales correspondientes. Entonces, mire acá, igual está un poco lejos, pero si lo acercamos, hablamos del lóbulo frontal, que es la frente. Entonces, esta es la manera coloquial o popular, se conoce y esta es la parte, esta es la definición o el término médico. Temporal, entonces es lo que comúnmente conocemos como 100. El orbitario u ocular es el ojo, la parte ótico que se refiere al oído, el malar es la mejilla, nasal, la nariz, bucal, la boca, mentoniano es el mentón, el esternal es el esternón, mamario es la mama, el umbilical es el ombligo, el coxal es la cadera, por eso hablamos de coxartrosis, ¿cierto? La coxartrosis es la artrosis de cadera, porque parte desde esta terminología médica. Inguinal es la ingle, el pólex es el pulgar, manual es la mano, axilar, la axila, braquial es el brazo, antecubital es la parte frontal del codo, antebraquial es el antebrazo, los huesos del carpo son la muñeca, el palmar es la mano, digital o falángico, ¿cierto? Hablamos de las falanges, son los dedos, femural es el muslo, patelar es la superficie anterior de la rodilla. Entonces así nos hablamos de términos, ¿cierto? Y de ahí se construyen los misma terminología, ¿cierto? Como por ejemplo gonartrosis, coxartrosis, dependiendo de la ubicación de la artrosis. Y así, de ahí se derivan muchas terminologías médicas y clínicas. Entonces es importante conocer estos, digamos, estas posiciones anatómicas, porque por ejemplo en un libro les va a decir, se encontraba en decúbito, o por ejemplo cuando estén en algún digamos, recibiendo una receta, entonces también te pueden indicar como proximal o secuente A, entonces para que tengamos todas herramientas. El cuerpo humano se divide en varias regiones principales. Estas regiones incluyen la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces, inicialmente la cabeza comprende el cráneo, que protege el cerebro, y la cara, que incluye los ojos, la nariz, la boca, la frente, los pómulos y el mentón, mentoniano. El cuello actúa como soporte para la cabeza, pero en realidad su función principal es conectar esa cabeza con el tronco. Y recordemos que desde la cabeza el cerebro manda toda la información a través de la columna vertebral. ¿Ya? Entonces se conectan por el cuello. El cuello es la conexión más importante.
Está el tronco, que está compuesto por el tórax, el abdomen, la pelvis. Los miembros superiores están unidos al tronco e incluyen el hombro, la axila, el brazo, que va desde el hombro hasta el codo, el antebrazo, que va desde el codo hasta la muñeca y la mano. De manera similar, los miembros inferiores están unidos al tronco y constan de la nalga, el muslo, que va desde la nalga hasta la rodilla, la pierna, que va desde la rodilla hasta el tobillo, y está el tobillo y el pie. Y la ingle es una zona en la parte frontal del cuerpo, esta parte de acá, limitada por pliegues a cada lado. Desde el tronco se une a los músculos, donde el tronco se une a los músculos, ¿cierto? Es la parte que conecta. Así como el cuello conecta la cabeza con el resto del cuerpo, la ingle conecta el tronco con las piernas. Y miren esta imagen, estas palabras las van a escuchar mucho, decúbito prono o decúbito supino, y me habla básicamente si la persona está acostada boca arriba o boca abajo, como lo diríamos de manera coloquial o popular. También prono me habla de ventral, también lo van a encontrar en algunos libros el término ventral, pero ese es fácil de identificar porque ustedes piensen en el vientre y está el vientre hacia dando con la estructura en la que esté acostada la persona. Entonces, en la posición anatómica, el cuerpo está vertical y existen dos términos para describir el cuerpo acostado, ¿cierto? En la parte vertical veíamos que en las anteriores diapositivas me hablaban de la parte anterior, que es la parte de adelante, y la parte posterior, que es la parte de atrás. Existen dos términos para describir el cuerpo acostado. ¿Cierto? Si el cuerpo se halla boca abajo, se halla en decúbito prono o ventral. Entonces, cuando ustedes escuchen o cuando vean esta palabra decúbito prono, ya saben que está acostado boca abajo. Y si el cuerpo está boca arriba, está en decúbito supino o dorsal. Ya, entonces, decúbito supino, decúbito prono. Decúbito ventral, decúbito dorsal. Y hay términos direccionales que nos ayudan a ubicar las partes del cuerpo. Para localizar las distintas estructuras del cuerpo, se utilizan términos direccionales para identificar la posición de una parte del cuerpo en relación con otra. Entonces, siempre es respecto a otra parte del cuerpo. Ya no hablamos de una sola. Entonces, hablamos, por ejemplo, de superior o cefálico craneal, lo que está más hacia la parte de la cabeza o la porción más elevada de una estructura. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que las mamas son superiores al estómago, ¿cierto? Claramente, las mamas están ubicadas más arriba que el estómago. Inferior es alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura. Entonces, inferior o caudal es todo lo que está más cerca o más, digamos, más distal del cuerpo, más cerca a las piernas, más lejana, ¿cierto? A la parte de arriba. Entonces, los pies, los dedos, básicamente, es la parte más inferior del cuerpo, ¿cierto? Un pie es inferior a el fémur, por ejemplo. Anterior es ventral. Anterior es por delante, ¿cierto? Ventral siempre es la parte como externa, pero de adelante. Entonces es cerca o en la parte frontal del cuerpo, ¿cierto? En la parte de adelante. Y la parte posterior o dorsal ya es cerca o en la parte trasera del cuerpo. Entonces, la parte de atrás, la parte dorsal, la posterior, por ejemplo, podrían ser las nalgas, la espalda, la columna, ¿ya? La parte medial es lo que está cercano a la línea media, ¿cierto? Lo más central. Lateral es alejado de la línea media. Intermedio está entre dos estructuras, ¿cierto? Por ejemplo,
A ver, pensemos. Ah, no tengo una imagen acá. Intermedio. El estómago es intermedio entre el hígado y el intestino, ¿cierto? O el páncreas, ¿ya? El vaso. O entre los pulmones, el pulmón, ¿ya? Y los intestinos. Entonces es en el interior entre dos estructuras. Ipsilateral es del mismo lado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la imagen está bien atrás. Ipsilateral, el estómago, que es hacia la izquierda, ¿cierto? Es ipsilateral al pulmón izquierdo, ¿cierto? Está en el mismo lado, ¿ya? El hígado es ipsilateral al páncreas, ¿cierto? Que es esta estructura de acá como de color ahí cerca de color verde o amarillo, em, que está ahí unida al hígado, ¿ya? Entonces, ipsilateral, pensemos que siempre va a ser referido al mismo lado. Contralateral es del lado opuesto, ¿cierto? Contrario a esa estructura. Entonces, hablábamos de que el estómago está en la parte izquierda de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, va a ser contralateral al pulmón derecho. Proximal es que está cercano a la unión de un miembro con el tronco. Entonces, más cercano al tronco es más proximal y más lejano al tronco es distal. Superficial es hacia la piel, ¿cierto? Más externo. Y profundo es más alejado a la piel, ¿cierto? Es más interno. Entonces, acá hay unos ejemplos, ¿ya? Chicos, lean bien porque de acá salen preguntas de la prueba. Entonces, para que, o sea, lean muy bien porque a pesar de que pueda aparecer, por ejemplo, el mismo, el cúbito y el radio, podría ser que la información no es correcta, ¿ya? Entonces, los pulmones son laterales al corazón, ¿cierto? Entonces, miren las líneas. Lateral es hacia afuera, medial es cercano de la línea media. Entonces yo hablo de medial, lo que más está más cerca de esta línea media, y lateral es lo que más se aleja de esa línea media. Hablo de distal a lo que está más lejos de el tronco. Entonces los dedos es lo más distal que hay, ¿cierto? Y proximal es lo que está más cerca al tronco. Entonces, por ejemplo, el hombro es muy proximal en comparación al codo. Ya superior lo que está arriba, inferior lo que está abajo. Entonces, los pulmones son laterales al corazón. Miren que los pulmones están más alejados de la línea media que el corazón, porque es que el corazón está prácticamente sobre esa línea media, ¿ya? Entonces, podemos decir, los pulmones son laterales al corazón, pero también podemos decir que el corazón es medial, es más medial o es medial a los pulmones, ¿cierto? Porque el corazón está en la mitad. Hablamos del colon transverso. El colon transverso es este de acá. Es intermedio entre el colon ascendente. Es, ay, se me perdió. Este es el colon ascendente. A ver si tengo. Este es el colon ascendente. Este es el colon transverso. ¿Ya? Y este es el colon descendente. Entonces, el colon transverso es intermedio, ¿cierto? Es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente. ¿Por qué se llama colon ascendente? Porque es el primero y porque asciende en la función, ¿cierto? Nosotros, el alimento, los medicamentos, todo lo que nos tomamos, primero pasa del estómago al intestino delgado, ¿cierto? Pasa por el duodeno, el ilion, ¿cierto? Pasa por todo el intestino delgado,
Después acá pasa el intestino grueso y la primera porción en la que pasa es esta de acá, ¿cierto? Y como va hacia arriba, se llama colon ascendente. Este es el transverso porque pasa como de manera horizontal y este se llama el descendente porque los alimentos o los residuos bajan ya para casi salir del cuerpo, se une con el ano y se expulsa. El cúbito es medial al radio. Entonces, el cúbito es este hueso de acá, es medial al radio, ya al que tenemos acá, ¿cierto? El radio es mucho más lateral, está más alejado de la línea media. Entonces, chicos, esta pregunta les sale, pero al revés, para que le pongan cuidado, porque siempre se equivocan ahí. Entonces, acá el cúbito es medial al radio, ¿ya? Y el radio es distal al cúbito. Entonces, ojo con eso. Las falanges, ¿ya? Que son los huesos de los dedos, son distales al carpo, ¿cierto? Aquí está el carpo. Los huesos de los dedos están más alejados del tronco, entonces están distales al carpo. Las costillas son superficiales a los pulmones, ¿cierto? Recordemos que lo superficial es lo que está más cerca de la piel, ¿ya? Entonces lo más externo. Entonces, claramente, las costillas son superficiales a los pulmones, ¿ya? Los pulmones son interiores, ¿cierto? Están más adentro de las costillas. El húmero, que es el hueso del brazo, este de acá, es proximal al radio, ¿ya? El radio está más distal. El húmero es más proximal, ¿cierto? Está más cerca de ese tronco que el radio. Entonces el húmero es proximal al radio. El cúbito es medial al radio, eso ya salió 2 veces. El esternón es anterior al corazón. Entonces recordemos que anterior me habla de la parte de adelante. Ya, entonces claramente el esternón, que es el hueso, protege al corazón, que está más interno. El esternón está más externo. El esternón es anterior, está adelante del corazón. Y podemos decir que el corazón es posterior al esternón, ¿cierto? Está más atrás. La vesícula biliar, que es esta de acá, ¿ya? Que está en esta parte de acá. Ah, yo creo que esta era la vesícula biliar de ahora. Ya. Es la vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales. Entonces recordemos que el colon ascendente es este. Entonces, esa vesícula biliar es ipsilateral al colon ascendente, pero es contralateral al colon descendente o es contralateral al estómago. ¿Ya? Aquí no veo, es que ya. Y también hablamos de unos planos anatómicos. Esto seguramente en algún momento ustedes lo han visto cuando estudiaron biología, ¿cierto? Cuando hacían cortes. Las partes del cuerpo también son estudiadas en relación con planos superficiales, eh, con planos, superficies planas imaginarias que atraviesan las partes del cuerpo. Entonces a veces es como si cortáramos, ¿ya? Digamos, el cuerpo en algunos segmentos. Entonces tenemos plano frontal o coronal. Es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes. Una parte anterior, adelante, y otra parte posterior, atrás. Entonces es como si me abrieran en este sentido, ¿cierto? Dejándome la parte de adelante, ¿cierto? Por ejemplo, las mamas, toda la parte de adelante y las nalgas en la parte de atrás. Entonces, parte anterior, adelante, parte posterior, atrás. Plano sagital es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda. Es como partirme a la mitad. Se puede decir que son planos parasagitales
los paralelos a esa línea recta, ¿cierto? Los que van como en el mismo sentido, ¿cierto? Que nunca se tocan, pero van en la misma dirección, paralelos. Los paralelos a la línea media, ¿cierto? Entonces, si me parten a la mitad, otra línea que fuera en el mismo sentido sería paralela. Es una línea imaginaria que atraviesa el centro del cuerpo. Cuando este plano pasa por la línea media del cuerpo o de un órgano y lo divide en dos mitades iguales, tanto derecha como izquierda, se denomina plano medial sagital. En la próxima diapositiva están las imágenes y es más fácil entenderlo. Plano transversal, horizontal o axilar se refiere al plano que divide el cuerpo en una parte superior y en otra parte inferior. Entonces es como si nos cortaran el ombligo, o sea, nos cortaran con una sierra el ombligo por el ombligo y quedara una parte superior y otra parte inferior. Y el plano oblicuo es cuando se hacen cortes del órgano en un ángulo oblicuo, ¿cierto? Cualquier ángulo diferente a los 90 grados. Entonces lo vamos a ver en imágenes que es mucho más fácil. Aquí tenemos entonces, si nos cortan por el ombligo, ¿cierto? Es el plano transversal y nos deja una parte superior y una parte inferior. Ya si nos cortan por toda la mitad, ya es el plano medio sagital, ¿cierto? Y eso me deja una parte derecha y una parte izquierda. Si hacemos un corte, por ejemplo, por el hombro que va por toda esta parte y la mitad de todo, esto es un plano para sagital, ¿cierto? Porque no es exactamente el medial, sino que es paralela a esta medial. Ya, entonces este es un plano para sagital. Y plano frontal es como si cortáramos y dejáramos esta parte de adelante y una parte de atrás, ya que es como si traspasara este vidrio rosado, dejando esta parte adelante, ¿cierto? Toda esta parte adelante y dejando las nalgas y toda la parte de atrás, la parte del cerebro atrás, en la parte de atrás. Y hablamos también de cavidades corporales. Entonces, las cavidades son espacios del cuerpo que contienen, que protegen, que dividen y sostienen los órganos. Y están separados por diversas estructuras, como los huesos, como los músculos, los cartílagos. Entonces, aquí tenemos diferentes colores. Tenemos el amarillo, que es una cavidad, el azul es otra cavidad, el verde es otra cavidad. El verde es la cavidad abdominopélvica que se divide a su vez en cavidad abdominal, hasta donde va esta rayita, y la cavidad pélvica, que es esta parte de acá, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una vista anterior, recordemos que es la vista de adelante, y esta es una vista lateral derecha, ¿cierto? Porque esta es la parte derecha, es como si estuviera cortada, pero esta es solo la parte derecha. Entonces, hay como si me hubieran cortado, ¿cierto? Como si tuviéramos un plano medio sagital y solamente estuviéramos revisando esta parte derecha. Y miren que se nos había pasado, se me había pasado el corte oblicuo. Miren que no es 90 grados, si fuera 90 grados sería, ¿cierto? Así, pero es oblicuo, entonces hay unos cortes que se hacen así para estudiar tejidos en el cerebro igual. Teniendo el cerebro, se hacen cortes oblicuos para estudiar diferentes estructuras. Entonces vamos a empezar por la cavidad craneal. Está formada por los huesos craneales y contiene el encéfalo. Ya el neurocráneo es la cubierta ósea, ¿cierto? Es la parte ósea que cubre el encéfalo. Las meninges, que es la dura madre, la aracnoides, la pía madre y sus cubiertas membranosas. Está formado por dos segmentos, una bóveda y una base craneal. Ya, entonces acá tenemos todas esas partes que son estas. Entonces, estos huesos del cráneo, tenemos el frontal, que es la frente, ¿cierto? Todo ese hueso de la frente, el parietal,
¿cierto? Que es la parte de atrás, pero de arriba, el occipital, que es la parte de atrás de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, pero la parte de abajo, el temporal, que es como en la sien, ya es como esa parte, pero más atrás, va desde más atrás del oído. Está el esfenoides, que es más bien, sí, la parte más cercana al ojo, como la sien, más bien, el temporal. Empieza ahí mismo en la sien, pero se desprende hacia más atrás, o se va hacia más atrás. El etmoides, ¿cierto? Que es el que queda detrás del ojo, ¿ya? El nasal, el lagrimal, que es como el que conecta con la otra parte del otro ojo. El maxilar es todo esto. O sea que miren que el maxilar también contempla la parte nasal, como la parte de abajito o el soporte de la parte nasal. La mandíbula y el cigomático. Ya el cigomático, ya el que está al lado del ojo y el que viene como el pómulo. Listo, chicos. Preguntas, dudas, hasta acá. ¿O todo claro? Hola, chicas. Nicole, Francisca, Elizabeth. Listo, les comento igual que ya, bueno, están las notas del primer módulo. Ya les aumenté las notas a las personas que disertaron. Entonces ya tenemos listas en este primer módulo, les fue muy bien. Si lo comparo con otros cursos que he tenido, les ha ido a todos en general bien. Entonces, bien por eso. Y entonces nos vamos a ir a 10 minutos de receso y nos vemos nuevamente a las 8, 8:02. ¿Listo?
Listo, chicas. Entonces, vamos a retomar. Voy a compartirles nuevamente. Em, Listo. Entonces, vamos a hablar de la neurona, ¿cierto? Entonces, hablar de la neurona es hablar de anatomía microscópica, ¿cierto? Porque la neurona es la célula del sistema nervioso central. Entonces, vamos a hablar un poco de su estructura, de qué hace su estructura, cada una, digamos, de sus partes, para entender un poco la anatomía y la fisiología del sistema nervioso central a partir de la célula. Entonces tenemos que la neurona se compone de un núcleo, ¿ya? Es esta parte de acá, se compone de unas dendritas, que son estas de acá, un cuerpo celular, que es toda esta parte azul, la neuroglía, que son estas partes de acá, bueno, todas. Está la mielina, ya la mielina es lo que recubre, es ese material que recubre, que aísla. La terminal de los axones son estos puntitos de acá, ¿cierto? Es lo final del axón porque el axón es todo esto. El nodo de Ranvier son como unos espacios que hay entre cada una de estas partecitas, ¿ya? Y el axón es toda esta parte de acá, ¿cierto? Básicamente, a grandes rasgos, la neurona se compone del axón, que es la cola, y del cuerpo celular, ¿cierto? Que es la parte de adelante. Entonces vamos a hablar de cada uno. El núcleo se encarga de producir energía para el funcionamiento de la neurona. Recordemos que en el núcleo también se dan todas esas actividades primordiales como lo que es la síntesis de proteínas. ¿Ya? Denme un segundito. Listo. Entonces, acuérdense que en el núcleo es donde se sintetizan las proteínas, está toda la parte de reproducción, de síntesis de ADN, donde se encuentran también los cromosomas. Las dendritas son los bracitos, ¿cierto? Los bracitos de este cuerpo neuronal. Su función es recibir los estímulos provenientes de otras neuronas. Entonces, si hablamos del sistema nervioso, acá adelante hay otra neurona, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener de manera más proximal a estas dendritas? Los axones, ¿cierto? Las terminales nerviosas de la neurona anterior, ¿cierto? De la neurona que está transmitiendo ese estímulo. Entonces pasa de estas terminales a estas dendritas, ¿ya? Su función es recibir esos estímulos provenientes de las otras neuronas, ¿cierto? De las neuronas que van primero que ella. El cuerpo celular, entonces, en este segmento, que es el azul, se sintetiza o se genera la mayor parte de las moléculas de la neurona y se realizan las actividades más importantes para mantener la vida y cuidar las funciones de la célula nerviosa. Tenemos la neuroglía, entonces es esta de acá, que es la 4, ¿ya? Es el conjunto de células no neuronales del tejido nervioso, mantienen las células en su lugar y las ayuda a funcionar. Entonces, lo que hace es que son como unas ayudantes de las neuronas, las ayudan a nutrirse, a alimentarse, a eliminar los residuos, les dan estructura, les dan sostén. Y el oligodendrocito se encarga de cubrir de mielina los axones del sistema nervioso central. Entonces pensemos en los axones como cables, ¿cierto? El axón es un cable pelado, pensemos en un cable pelado, ¿ya? Entonces ese cable pelado, para que tenga una mejor transmisión del mensaje, una mejor efectividad, un mejor trabajo, pues se recubre con mielina, ¿cierto? Entonces la mielina es lo que recubre toda esta tira de acá, como roja que vemos allá al fondo.
Entonces la recubre y quienes son encargados de hacer ese recubrimiento son los oligodendrocitos, ¿ya? Entonces cuando estamos jóvenes, vitales, tenemos todo eso íntegro, pero con los años hay varias enfermedades neurodegenerativas que van consumiendo la mielina, ¿ya? Cuando consumimos la mielina, esos cables, esos axones quedan como descubiertos, ¿cierto? Quedan hacia el exterior, se quedan expuestos y esa transmisión se hace más deficiente, ¿ya? Entonces, justamente hay enfermedades neurodegenerativas que desgastan esa mielina, ¿cierto? Esa mielina que nos recubre los axones. Y la mielina entonces se encuentra formando vainas alrededor de esos axones, ¿cierto? Que son como estas vainitas alrededor de esos axones, lo que permite protegerlos, aislarlos, porque si no hacemos cortocircuito todo el tiempo, y hacer hasta 100 veces más eficiente esa transmisión del potencial de acción, ¿cierto? Porque protege ese cable. En el sistema nervioso central, la mielina es producida por los oligodendrocitos, ya que son células que se dedican a producir mielina, mientras que en el sistema nervioso periférico es producida por las células de Schwann. Entonces, esa es como la diferencia, ¿cierto? En nuestro cerebro, quien produce la mielina son los oligodendrocitos, pero en nuestra parte periférica son las células de Schwann. Tenemos el terminal de los axones o botones sinápticos. Se encuentran al final del axón de la neurona, dividido en terminales cuya función será la unión con otras neuronas y así poder formar la sinapsis. Entonces, esos terminales son estos botoncitos, ¿cierto? Son estos botoncitos que están al final de la neurona. ¿Ya? Entonces piensen que si el estímulo llega por esta parte, se transmite y pasa por todo el cuerpo neuronal y pasa por el axón, todo ese mensaje va acá y llega hasta acá y de acá se transmite a la próxima neurona a través de las dendritas de la próxima neurona. En estos botones, ¿cierto? Se almacenan los neurotransmisores. ¿Cuáles? Todos. La serotonina, la dopamina, la noradrenalina, ya todos esos neurotransmisores que mantienen en general todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Son los encargados de toda la parte de que, por ejemplo, todo mi ciclo circulatorio funcione, mi ciclo respiratorio, también, por ejemplo, del estado de ánimo, de acuerdo a la concentración de esos neurotransmisores. Entonces, ellos se almacenan ahí, ¿cierto? Ellos están ahí siempre dispuestos, almacenados. Entonces, tengo dopamina, noradrenalina, tengo em, serotonina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el mensaje que llega acá dice que se libere serotonina, se libera serotonina. Si me dice libere dopamina, libero dopamina. Si me dice libere noradrenalina, libero noradrenalina. Y me dice también en qué cantidades, si muchos y poco. La transmisión de estas vesículas desde los botones terminales de una neurona hasta las dendritas de la otra es lo que se conoce como sinapsis, ¿cierto? No sinopsis, ¿cierto? Los sinopsis es el resumen de una película, es la sinapsis, ¿cierto? La sinapsis es toda esa comunicación que se da de neurona a neurona, como desde las dendritas hasta los axones, de los axones a las dendritas de la próxima neurona, de las dendritas pasa hasta los axones de esa otra neurona y así sucesivamente. Entonces, este es el botón, ¿ya? Este es el botón, este es el terminal del axón y mire que acá se almacenan esos neurotransmisores. Entonces, esta es la neurona presináptica, o sea, la que está antes de la siguiente, y esta es la posináptica, o sea, la que está después y la que recibe el mensaje. La presináptica es la que lleva el mensaje. Entonces acá llega el mensaje por esta vía y el mensaje te dice libere este neurotransmisor que está en esta vesícula. Entonces esta vesícula se acerca a la membrana y expulsa esos neurotransmisores. Y los receptores
de la dendrita siguiente de la neurona, entonces recibe esos neurotransmisores, ¿ya? Y el nodo de Ranvier es el hueco o espacio que existe entre cada vaina de mielina. Entonces yo les decía que estas son las vainas de mielina y estos espaciecitos son los nodos de Ranvier. Ese espacio es muy pensado, es justo, necesario para optimizar la transmisión del impulso y que éste no se pierda. Entonces, es fundamental, ¿cierto? Así está creada nuestro cuerpo humano, nuestro sistema nervioso central y su funcionamiento es más óptimo conservando estos nodos. Ellos mejoran, facilitan la conducción y optimizan el consumo energético, ¿cierto? Ahorran la energía y la llevan a que se potencie esa energía para hacer un efecto. Esta laxón es una fina y alargada fibra nerviosa envuelta en vainas de mielina que se encarga de transmitir las señales eléctricas desde el soma, que es el cuerpo, el azulito, hasta los botones terminales. Ya, entonces acordémonos que el axón es todo este cable, ¿cierto? Ese cable está recubierto por mielina, que son como estas vainitas, ya, y entre vainita y vainita tenemos estos nodos de Ranvier. ¿Cómo funcionan entonces los antidepresivos? ¿Cierto? Como un antidepresivo me libera noradrenalina, mientras que el otro serotonina, mientras que el otro dopamina, mientras que hay otros que funcionan con los dos, noradrenalina y serotonina, y a ellos les decimos antidepresivos de acción dual, o cuáles me actúan sobre la dopamina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos y llamamos a los neurotransmisores como inhibidores de la recaptura de serotonina. Ya, entonces eso ustedes dirán, ¿cómo así que inhibidores de la recaptura de serotonina si yo lo que quiero es que haya más serotonina, ¿cierto? Porque siempre hablamos de que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, ¿cierto? Y eso, pues digamos que para ciertos ciclos, para cierta estabilidad, necesitamos una cantidad específica de serotonina, tenemos que buscar y conservar las concentraciones de serotonina. Pero resulta, a ver si esto lo explicamos, resulta que yo les contaba que por acá venía la vesícula y expulsaba la serotonina o cualquier neurotransmisor. Resulta que aquí hay unos receptores que están anclados a esta neurona presináptica que una vez que esa vesícula trae la serotonina y la coloca disponible acá en el espacio sináptico, ya la deja disponible para que la próxima neurona tome esa serotonina y siga con la transmisión del impulso, ¿cierto? Fomentando esa producción de serotonina. Resulta que cuando queda aquí en este medio, también ella se puede recaptar por la misma neurona presináptica a través de estos autorreceptores. Entonces, como que sale y vuelve y entra y se conserva en la misma neurona, ¿ya? Pero si yo quiero aumentar las concentraciones de serotonina, yo tengo que inhibir a este receptor, ¿ya? Entonces, inhibidor de receptores, ¿ya? De serotonina, inhibidores de la recaptura de serotonina. Y si yo no la recapturo, la dejo acá disponible para que se siga pegando a la próxima neurona, hago disponible esa serotonina para estar más felices, más compensados. Entonces, es por eso que se llama inhibidores, ¿cierto? Yo no estoy inhibiendo en ninguna medida la serotonina como tal, sino su recaptura, es decir, evitar que vuelva a la neurona anterior, ¿cierto? Yo quiero que se mantenga en este espacio para que siga su proceso. Entonces, en ese sentido, tenemos inhibidores de la recaptura de serotonina eh, que tienen una alta inhibición, que tienen una acción intermedia sobre esos receptores o que tienen una inhibición baja. Entonces, acá
tenemos paroxetina, clomipramina, sertralina y fluoxetina, que son muy inhibidores de la recaptura de serotonina. Tenemos otros que son de acción intermedia, como la venlafaxina, la amitriptilina, la fluvoxamina, la imipramina y el citalopram. Y tenemos otros que tienen, digamos, un efecto más bajo, como la moclobemida, la desipramina, la nortriptilina, la doxepina, la trazodona y la maprotilina. Entonces, la finalidad siempre, como les digo, es aumentar los niveles de serotonina en ese espacio sináptico para que estén disponibles para la próxima neurona. Entonces, acá vamos a ver un video que nos explique más fácilmente cómo se da esa interacción, cómo se da ese flujo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. En este vídeo vamos a hablar sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Dicho así, suena un poco extraño, pero si os digo Prozac, seguro que sabéis a lo que me estoy refiriendo. El Prozac es el nombre comercial del antidepresivo fluoxetina. También tenemos otro antidepresivo que se llama la paroxetina. Digamos, son los dos más conocidos y pertenecen a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Pero, ¿cómo funcionan este tipo de fármacos? Es decir, cuando nos tomamos una fluoxetina o una paroxetina, ¿estamos tomando serotonina? No, no funciona así. Vale, vamos a ver cómo funciona a nivel neuronal. ¿Por qué aumentan los niveles de serotonina? Se descubrió hace tiempo que cuando esos niveles aumentaban, los niveles de serotonina, también aumentaba nuestra sensación de bienestar, nuestra autoestima, nuestra concentración. Entonces, voy a explicar unas cuantas cosas básicas, ¿vale? No vamos a hablar tanto de la sinapsis neuronal, pero sí voy a explicar unas cosas básicas. Las neuronas, entre ellas, no se tocan, ¿vale? Este, digamos, va a ser el botón terminal. El botón, digamos, terminal de una neurona, la que manda el mensaje. Aquí tenemos un espacio sináptico entre las dos neuronas porque no se tocan. Hay un espacio sináptico donde se produce la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Y aquí tenemos la siguiente neurona, ¿vale? Le vamos a llamar la membrana posináptica. Membrana presináptica, espacio sináptico y membrana posináptica. Vamos a ver que la comunicación va a ir de la presináptica a la posináptica. Entonces, las neuronas se comunican entre ellas a través de los neurotransmisores. Esto es la forma de comunicación entre las neuronas. Entonces, ¿cómo funcionan los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina? Bien, cuando una neurona manda a la otra serotonina, el neurotransmisor serotonina, la siguiente neurona, el espacio, digamos, la membrana posináptica, capta, solo capta. Ahora veréis por qué digo que capta este neurotransmisor. Pero, ¿qué ocurre con los siguientes, digamos, con los sobrantes, ¿no? Con los neurotransmisores de serotonina sobrantes? Bueno, pues unos son degradados y otros son recaptados por la membrana presináptica. Por eso he dicho antes que aquí se captan y aquí se recaptan. Es decir, aquí se cogen y aquí se vuelven otra vez a la membrana presináptica. Son dos formas de eliminar esa serotonina que queda en el espacio sináptico una vez que el mensaje de una neurona a otra ha sido transmitido con éxito. Pero es una comunicación de milisegundos, es decir, esto no es una comunicación muy rápida. Entonces, cuando una neurona manda la señal, ¡pum!, enseguida se degrada la serotonina a través de la degradación enzimática o es recaptada por la neurona anterior. Y aquí es donde entran en juego los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, porque bloquean esta recaptación. No bloquean la captación, sino la recaptación. Bloquean que vuelvan a entrar en la membrana presináptica. ¿Y qué ocurre si no entran en la membrana presináptica? Pues que se quedan fuera. Se quedan en el espacio sináptico, ¿vale? Entonces siguen bombardeando a la neurona siguiente. Es decir,
al no recaptar, al impedir esta recaptación de la serotonina, en el espacio sináptico aumentan los niveles de serotonina, por lo tanto aumenta la comunicación neuronal de este neurotransmisor. Y ese sería el mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y se llama selectivo porque solamente evita la recaptación de la serotonina. Así que ahora sí se entiende perfectamente por qué se llama inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Ya sabéis cómo funcionan este tipo de fármacos. Pero no puedo acabar el vídeo sin hacer una pequeña reflexión final, porque sí es cierto que se han encontrado mejoras a nivel del estado de ánimo gracias a este tipo de antidepresivos. Sin embargo, es importante que no caigamos en la trampa de confiarnos 100% en los antidepresivos, porque si nuestro problema está dado por una gestión más bien regular, ¿no?, de los problemas que cometemos o que nos invaden en el día a día, por muchos antidepresivos que tomemos, esos problemas no se van a resolver. Si tenemos escasas habilidades de enfrentarnos a situaciones adversas, por muchos antidepresivos que tomemos, esas habilidades no se van a fomentar. Por ello es tan necesario combinarlo con terapia psicológica. Los antidepresivos están muy bien porque pueden aumentar nuestro nivel de bienestar, pero será necesario que también trabajemos a nivel psicológico para aprender a solucionar ese tipo de problemas, o para aprender a convivir con ciertas situaciones en caso de que sean situaciones irreversibles, como puede ser, por ejemplo, la disfunción de un familiar. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si queréis saber mucho más sobre psicología, podéis visitar el blog de Psicoactiva, como también podéis ver todos los vídeos que tenemos en nuestra página de YouTube. Listo, chicos. Él hablaba en el video de medicamentos selectivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Cuando hablamos de selectividad, hablamos de que esos medicamentos solo actúan en este sistema. Aquí tenemos la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, tenemos el citalopram, tenemos la paroxetina y fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram. Ellos son selectivos, solamente ejercen la función sobre el sistema de serotonina. Pero hay otros, como por ejemplo la venlafaxina, que tiene una acción dual, actúa sobre esta inhibición de la recaptura de serotonina, pero además tiene un efecto sobre la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, digamos que tiene más cobertura de síntomas depresivos, porque actúa, digamos, en varias partes, ¿cierto? En la parte de la noradrenalina y en la parte de la serotonina. Pero la primera línea de tratamiento de la depresión son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Vamos a menos, de menos a más. Ya, si la serotonina no me hace efecto, podemos cambiar el manejo dentro del mismo grupo farmacológico, dentro de los mismos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿cierto? Y cambiar a sertralina, cambiar a citalopram, o podemos decir, no, no se están cubriendo algunos síntomas noradrenérgicos, entonces vamos a utilizar la duloxetina, vamos a utilizar la venlafaxina, que sí tienen efectos sobre esta parte de la noradrenalina. ¿Cómo funcionan las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas actúan sobre sobre el complejo GABA, ¿cierto? El GABA es inhibitorio, entonces es como que promueven una inhibición, ¿cierto? Una inhibición de un estímulo, ¿cierto? Cuando la persona está muy ansiosa, está transmitiendo, entonces yo quiero potenciar el complejo inhibitorio, porque yo quiero inhibir como que ese estímulo se esté dando y se esté dando para que la persona no esté tan ansiosa y esté más tranquila. Entonces, las benzodiazepinas actúan por un ladito, ¿cierto? De esta receptora. Esto es un receptor de membrana, ¿cierto? Un receptor
es una parte de es un componente del cuerpo, de la célula, que se ancla como a la membrana, ¿ya? Esa membrana plasmática. Y de ahí se le unen medicamentos o se le unen partículas endógenas del mismo cuerpo para generarse unos efectos, ¿cierto? Entonces, en este caso, este es un receptor, ¿ya? Y el receptor, este es un receptor GABAérgico, receptor GABA. Ese receptor tiene varias subunidades, tiene subunidades alfa, beta y gamma, ¿ya? Entonces la benzodiazepina, miren que no se une en el sitio activo, porque el hueco, digamos, principal, ahí no se une la benzodiazepina. Ya la benzodiazepina se une a un lugar diferente al sitio activo. Ese sitio se llama sitio alostérico. Entonces esa benzodiazepina viene y se une ahí. Ya, entonces ella lo que hace es estimular a que alrededor se empiecen a anclar esos GABA. Ya, este es el receptor GABA y este es el GABA. Es un neurotransmisor, ¿ya? Entonces él viene y se coloca entre esas unidades alfa y beta, mire, alfa y beta, se ubica ahí, ¿ya? Y la ubicación de uno solo, mire que ya hace que entre cloro a la célula y la ubicación de 2 GABA hace que aumente mucho más la entrada de cloro, ¿ya? Y esa entrada de cloro tiene una implicación para inhibir el efecto o como la transmisión eh, de un efecto, ¿cierto? Queremos calmar, queremos disminuir la ansiedad, ¿cierto? La ansiedad se denota porque hay mucha transmisión, está muy rápido, estamos muy agitados, entonces queremos pausar, ¿ya? Y para pausar necesitamos entrar cloro, el ion cloro, que es el rojito, al interior de la célula, ¿ya? Al interior de la célula. Entonces vamos a ver también cómo funcionan en un video las benzodiazepinas. Bienvenidos a otro episodio en El Sueño de Cajal. Hoy hablaremos de la farmacología básica de los ansiolíticos y para ello citaremos a Eckhart Tolle. En sus palabras, llamamos ansiedad a lo que le ocurre al cuerpo cuando la mente se preocupa. ¿Y de dónde viene la ansiedad? Pues la ansiedad es un regalo de nuestros antepasados, que estaban expuestos ante constantes amenazas, tribus vecinas que querían robarle a sus mujeres y comerse a sus hijos, mastodontes, tigres dientes de sable y demás animales peligrosos de la era, y en general en conjunto a peligros, que en última instancia todos ellos podían representar un posible escenario de muerte. Ahora, la ansiedad sigue con nosotros, y los mastodontes y peligros han sido reemplazados por exámenes, citas, juntas, incluso sentarte al costado del chica o chico que te gusta. Eso no quiere decir que demonicemos la ansiedad, hasta cierto punto es buena, siempre y cuando no supere lo que en psicología llaman como umbral emocional. Una vez que la ansiedad supera el umbral emocional, se desarrollan los trastornos de ansiedad. Y nosotros tenemos que ver cómo tratamos eso. Y obviamente hay un objetivo. Y nuestro objetivo y ayudante va a ser el receptor GABA-A, que es el GABA ionotrópico, y su neurotransmisor GABA. El receptor GABA-A está acoplado a un canal de cloro, que permite que el cloro, que es un ion, recuerden, ionotrópico, entre al interior de la célula y pues ejerza sus efectos. Para explicar esto, en un estado normal, donde tiene que haber una excitación neuronal, hay un estado de reposo de 70 milivoltios. Para que se genere la despolarización, ese estado de reposo tiene que superar los menos 55 milivoltios, donde se aplica una ley que es la ley del todo o nada. Una vez que supera este punto, se despolariza y se repolariza para volver a su estado normal. Lo que hace una vez el cloro con el cloro adentro es que el estado de reposo disminuye, haciéndole difícil que llegue al punto de menos 55 milivoltios, donde se da la ley del todo o nada. Lo que se traduce es en que inhibe la excitación neuronal. Por eso le decimos al GABA el neurotransmisor inhibidor en excelencia del sistema nervioso. Y ahora el receptor tiene diferentes unidades, 2 beta, 2 alfa y una gamma, diseñadas perfectamente para que entre ellas se unan los ligandos. Por ejemplo, el GABA, que es el agonista principal, se une entre alfa y beta. En ese mismo lugar se une otro fármaco,
que son los barbitúricos, los cuales se encargan de incrementar el tiempo en el cual el canal del cloro está abierto, o sea, más iones cloro por más tiempo, y cuando sean dosis grandes ejercen un efecto de mimetismo, o sea, actúan como si fueran GABA. Por otro lado, las benzodiazepinas, que se unen entre la unidad alfa y gamma, se encargan de incrementar la afinidad del receptor GABA-A por el neurotransmisor GABA, o sea, modulan alostéricamente al receptor para hacerlo más receptivo. Suena gracioso. Ahora, entre los efectos para los cuales nos ayudará nuestro amigo el panda, tenemos a los siguientes. Recuerden, el panda está medio sedado, así que el primer efecto se da los efectos sedantes, entre los cuales encontramos cierta sensación de calma, y denominamos a esto como efectos calmantes. El panda está calmado. Junto con ello hay una disminución en la ansiedad. Obviamente, si estás calmado no estás tan ansioso. Y también hay otro efecto que se trata de una desinhibición de conductas reprimidas por castigo. O sea, se desinhiben todas esas conductas que te dijeron que estaban mal y están mal vistas por la sociedad, como bailar desnudo a las 11 de la noche en un semáforo. Otro efecto es lo de la amnesia anterógrada. O sea, que no recordamos nada de lo que pasó mientras el fármaco hacía efecto. El panda está medio dormido, así que hay efectos hipnóticos. Todo fármaco sedante es hipnótico cuando se dan dosis muy altas. Entre los efectos hipnóticos encontramos que hay una disminución en la latencia del sueño, o sea, te quedas dormido más rápido. Y tiene efectos sobre el sueño REM y el no REM. Ahora, entre los efectos anestésicos, porque el panda está medio anestesiado, sabemos que estos fármacos son usados como coadyuvantes y se usan porque deprimen el sistema nervioso. Obviamente, el neurotransmisor inhibidor en excelencia del sistema nervioso central, y tienen efectos adversos, que es lo que nos interesa ahora, y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, generan somnolencia y una disminución en las funciones motoras y cognitivas, lo que quiere decir es que si tomamos una benzodiazepina o algún ansiolítico a las 8 de la mañana y tenemos un examen a las 10, no estaremos en nuestras mejores condiciones para dar el examen. Generan amnesia anterógrada, por lo cual eran usados en violaciones, y en dosis muy altas llevan a un estado inducen coma. Otro efecto interesante es la depresión del sistema respiratorio, porque estos ejercen su acción en el centro vulvar. O sea, deprimen el sistema respiratorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria y ¡zas! Y también tienen una depresión cardiovascular, que se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca o alguna patología cardíaca. Entre su farmacocinética, o bueno, describiendo la farmacocinética, encontramos que tienen una absorción muy buena. Y se administran por vía oral casi todos. Su distribución está muy ligada a proteínas plasmáticas. Y su metabolismo, que es la parte que nos interesa, por lo cual voy a recalcar en esto, es que en la fase 1 se realiza a través de la CYP3A4, por la familia del citocromo P450. Luego es conjugado, especialmente por glucuronización, y luego excretado en la orina. Quiero hacer un paréntesis y hablar acerca de lo que ocurre después de la fase 1. Es por lo cual las benzodiazepinas se clasifican en vida media corta, vida media intermedia y vida media larga. Las de vida media corta, una vez metabolizadas, generan metabolitos inactivos, como pueden ser el triazolam. Las benzodiazepinas de vida media intermedia generan una cantidad similar de metabolitos inactivos y metabolitos activos, y entre ellos encontramos ahora el prazolam. Pero las benzodiazepinas de vida media larga generan metabolitos altamente activos. Por ejemplo, el diazepam genera un metabolito que se llama metildiazepam, que tiene el mismo tiempo de vida media que el diazepam. Así que imaginen. Ahora, en resumen de todo lo que he dicho sobre ansiolíticos, tenemos que la ansiedad es una respuesta ante una determinada amenaza. Y es buena siempre y cuando esté debajo del umbral emocional. Una vez que lo supera, se crean lo que llamamos trastornos de ansiedad. ¿Y cómo atacamos a los trastornos de ansiedad o los debilitamos? Pues tenemos nuestro objetivo, que es el receptor GABA-A, que es ionotrópico, que está acoplado a un canal de cloro. Una vez que el cloro entra, se encarga de inhibir la excitación neuronal. ¿Qué efectos tiene esto? Pues recordemos al panda. Tenía efectos sedantes, efectos hipnóticos y efectos anestésicos. ¿Y cuáles eran los efectos adversos más interesantes? Pues la depresión respiratoria. Y la parte más interesante de la farmacocinética era el metabolismo, por la clasificación de las benzodiazepinas. Y es todo. Muchas gracias y espero verlos pronto.
Listo, chicos. Entonces, con eso, espero que les quede más claro. Importante las benzodiazepinas, evitar su uso cuando no son necesarias, ¿cierto? Las benzodiazepinas no tienen como finalidad tratar los trastornos de sueño. ¿Cierto? Se utiliza en fases agudas, digamos, en estrés postraumático, en situaciones, digamos, en las que vamos a utilizar por corto periodo de tiempo. Ya no es, digamos, no están hechas las benzodiazepinas para utilizarlas de forma crónica. Ya y esta cronificación que le hemos hecho a las benzodiazepinas es lo que está produciendo toda esta situación social, la dependencia, digamos, problemas en la cognición, problemas motores, problemas en la memoria, ¿cierto? Porque generan pérdida de memoria anterógrada. ¿Por qué? Porque suprimen una fase del sueño, que es la 2 en donde todo lo que nosotros nos pasa, por ejemplo, el día de hoy, lo pasamos a la memoria de largo plazo. Entonces, si suprimimos esa fase del sueño, obviamente no estamos, digamos, estamos suprimiendo la fase del aprendizaje, ¿cierto? La fase del recuerdo. Entonces, eso es lo que pasa con el uso crónico de las benzodiazepinas. Entonces, estábamos hablando muy largamente de la cavidad cerebral. Ahora hablamos de la cavidad vertebral. Está formada por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales. Se une por arriba con la cavidad craneal a través del agujero occipital y llega hasta la región glútea y su posición es dorsal y medial en todo el trayecto, ¿cierto? Miren que por eso es importante saber esta terminología, ¿cierto? Porque dorsal es hacia atrás y medial es en la mitad. ¿Qué medicamentos se aplican a través de la columna vertebral, chicas? Que ustedes recuerden, las que son mamás. Alguien por ahí que se lance a hablar en la clase. Ninguno. La inyección epidural, ¿cierto? Por ejemplo, la inyección epidural de estenosis, que lo que busca es inyectar directamente a este espacio. Si yo me paso de ese espacio, problema. Si yo lo coloco antes de ese espacio, problema. Y por eso el que coloca esta inyección es el médico, porque tiene que tener conocimiento muy bien de la anatomía de acá para no ir a afectar ninguna neurona, perdón, ninguna vértebra, ni ningún espacio, ningún tejido. ¿Ya? Entonces tiene que pasar a través de las neuronas, a través de las vértebras y posicionarse justamente en este espacio. ¿Ya? Entonces miren que tiene que ser muy precisa y esta es la inyección epidural que tenemos cuando cuando queremos anestesiar la parte inferior de nuestro cuerpo cuando estamos dando a luz y también la que se utiliza para inyectar esteroides para ayudar con inflamación, con dolor en, por ejemplo, hernias que se tengan. En esta cavidad, en la cavidad torácica, bueno, cambiamos de cavidad. Esta cavidad torácica contiene la cavidad pleural, pericárdica y el mediastino. Ya en la cavidad pleural, cada pleura rodea un pulmón. La membrana serosa de cada cavidad pleural es la pleura, ¿cierto? Así como el pericardio es lo que rodea el corazón, la pleura es la membrana que rodea al pulmón. Entonces, la cavidad pericárdica es la que rodea, es la membrana que rodea el corazón. El mediastino es la porción central de la cavidad torácica que se ubica entre los pulmones y se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral y de la primera costilla al diafragma. Este mediastino contiene el corazón, el timo, el esófago, la tráquea y varios vasos sanguíneos grandes. Mírenlo acá. Entonces acá tenemos la pleura que recubre a cada uno de los pulmones. Pero esas pleuras
está la pleura visceral, que es la que está en contacto con el pulmón, a la víscera, al pulmón, y la pleura parietal, que es la que está más externa. ¿Ya? Entonces tenemos toda esta es la cavidad torácica, ¿ya? Está la cavidad pericárdica, la que envuelve al corazón, lo protege, y está el mediastino, que miren, contiene toda esta parte de acá, que era lo que decía, el esófago, el corazón, el esternón, ya, toda esa parte. Y el diafragma es lo que básicamente me separa esa cavidad torácica a la cavidad abdominal y además da soporte, ¿cierto? Es como donde se sostienen los pulmones y el corazón. Si no, todo colapsaría. Y esta es la cavidad abdominopélvica que se divide en dos, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Los órganos que se encuentran dentro de las cavidades torácicas y abdominopélvicas se denominan vísceras, ¿ya? Entonces todo lo que tenemos en este centro cavidad abdominopélvica y torácica le decimos víscera, ¿cierto? Al corazón le decimos víscera, al estómago, al páncreas, el hígado, los riñones. Y aquí tenemos esta cavidad, ¿cierto? La cavidad torácica, cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ya que es esta parte de abajo. También tenemos que nuestro cuerpo o nuestro abdomen, nuestra cavidad abdominopélvica, se divide en regiones y cuadrantes, ¿cierto? Esto es para facilitar la localización de estos órganos o vísceras. Entonces los médicos dividen esta cavidad en 9 zonas, ¿cierto? Trazando 2 líneas parasagitales y 2 líneas transversales en el abdomen. Entonces ahí se obtienen 9 cuadrantes, que son estos de acá. El epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el hipocondrio derecho, la región umbilical, el flanco izquierdo, el flanco derecho, el hipogastrio, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda. Miren que hipogastrio es como lo opuesto al epigastrio. Epigastrio, región umbilical, hipogastrio. Flanco derecho, flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Hipocondrio arriba, derecho, hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio derecho tenemos el hígado, la vesícula biliar, la glándula suprarrenal, el riñón derecho, el ángulo hepático del colon. En el epigastrio, acá tenemos el estómago, el duodeno, el plexo solar, el páncreas. El hipocondrio izquierdo está la cola del vaso, como por acá. Está el ángulo esplénico del colon, más abajito. El páncreas, estaba más arriba, no estaba por acá. El riñón izquierdo de la glándula suprarrenal. En el flanco derecho, en esta parte de acá, está el colon ascendente, que recordemos que es el que sube hasta acá. Em, Está el útero, perdón, el uréter derecho, están arriba. Las asas delgadas. En el mesogastrio o región umbilical, que es esta parte de acá, están las asas delgadas, el colon transverso, que recordemos que ese era intermedio al colon ascendente y el colon descendente. En el flanco izquierdo está el colon descendente justamente, está el uréter izquierdo, las asas delgadas. En la fosa ilíaca derecha, ¿cierto? Está el ciego, está el apéndice secal, está la trompa y el ovario, pues en caso tal de que sea una anatomía femenina. En el hipogastrio, que es esta zona central, medial, pero inferior al resto, tenemos el epiplón, tenemos las asas delgadas, la vejiga urinaria, el útero en las mujeres y en la fosa ilíaca izquierda tenemos el colon, sigmoides, la trompa izquierda, la trompa de falopio izquierda y el ovario, ¿cierto? El ovario izquierdo en caso tal de las mujeres.
Chicas, preguntas hasta acá, dudas, todo claro, todo muy confuso. Listo, entonces voy a llamar a lista. Silvia, Ayllón, Valentina, Belén, Cordero, Valentina, Leslie Escudero, Daniela Paola Farías, me dijo que no podía asistir hoy. Elizabeth González, Presente, profe. em, Nicole, Nicole Francisca Manqui Miranda, Francisca Belén, Presente, profesora. listo, chicas, que estén bien, que descansen. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Listo, queda cargada la clase mañana antes de la clase de mañana, porque se demora un poco en cargar. Listo, chicas, entonces feliz noche, que estén muy bien.